de la vía anterior y entramos en esta. A ver, ¿alguien se acuerda lo que habíamos estudiado, lo que habíamos hecho al principio? Los axiomas que deben cumplir. Muy bien, los axiomas que deben cumplir. ¿Y qué axiomas cumplen, Amira? Así en general, ¿cuáles son los axiomas que cumple un espacio lineal? Ya habíamos visto que tenía que cumplir un espacio lineal. ¿Era equivalente a qué espacio, por ejemplo? A los espacios vectoriales. Claro, a los espacios vectoriales. Los mismos axiomas de un espacio vectorial los cumple un espacio lineal. ¿Cuál era la diferencia sustancial ahí? Que acá en vez de hablar de vectores, hablábamos de cualquier tipo de forma. Que Podía cumpla esas condiciones, no un claro. vector o una forma cuadrática, sí, exactamente. Era más Bueno, genérico. bueno, hoy vamos a entrar con algunas que nos van a interesar. Algunas variedades, a esas cosas que cumplen con todas esas estructuras que vimos, los matemáticos en lugar de decirle bicharracos, le dicen variedades. Es un nombre diplomático para decirle a las cosas genéricas. Es como el medicamento genérico, ¿viste? Que te lo recetan y bueno, y te dan la fórmula nada más. No tiene nombre. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas variedades que son importantes y que vamos a usar en este curso. Voy a empezar con unas variedades interesantes. Voy a empezar con las sucesiones y vamos a ir a las series, que son las variedades para después entrar en las funciones del análisis 1. Y ya no las funciones como calculando límite, derivada, como ustedes estuvieron estudiando, sino viendo las funciones con esta estructura, dentro de esta estructura, como parte de estas variedades. Entonces me van a preguntar, pero entonces, si van a definirse dentro de esta estructura, que son espacios lineales con producto interno, normados, me van a decir, ¿podemos definir el producto interno entonces de funciones, de sucesiones, de series? Y bueno, si cumplen con la estructura, sí. ¿Podemos definir la norma de una función? Y sí. ¿Entienden? O sea que todas las variedades que podamos usar van a cumplir con estas estructuras y podemos definir correctamente estas cosas. ¿Entienden? Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. ¿Sí? A partir de ahora vamos a ponerle un poco más de pata a esta parte, porque a donde quiero llegar es un tipo particular de estructura de espacio lineal que tiene muchísima utilización en la teoría de el análisis de señales. Por ejemplo, hoy en día para analizar una señal cualquiera de una antena de teléfono, de celular, de lo que sea, de radio, se usa esta teoría. No hay otra. Hoy en día no, es más vieja que la humedad. Así que bueno. Bueno, vamos a seguir entonces con los espacios lineales. Voy a poner la pizarra, vamos a borrar todo lo anterior, así hacemos limpieza, pongamos orden en la sala. Y hoy lo voy a hacer un poco distinto, no me voy a ir con las funciones como hice antes, voy a hacer otra cosa. Lo voy a contar, se los voy a contar un poquito más con los dedos. Me van a decir que, ¿cómo lo va a contar con los dedos? Bueno, vamos a ver qué se me ocurre. Lo voy a hacer facilísimo de entrada, a ver, para que lo puedan entender bien. Voy a hacer un gráfico, a ver. Un gráfico que no es R2 de toda la vida, sino es un gráfico representativo. ¿Qué vamos a representar en este gráfico? A ver, para entrar a entender las variedades que cumplen con espacios lineales. Voy a poner, en este eje X, voy a poner números naturales. Voy a poner al 1, voy a poner al 2, voy a poner al 3, así, al 4, al 5, todos los que quiera. N. Y acá voy a poner imágenes de estos números, no sé, qué sé yo, algunas. Voy a poner acá, sé yo, al 2, voy a poner al 3 por acá. No hace falta que estén ordenados ni nada. Al 4,
al 5. ¿Vamos? Entonces vamos a ver dentro de lo que es una estructura de espacio lineal. Entonces voy a definir un conjunto, ¿sí? Voy a definir un conjunto que va a estar formado por los numeritos 1, 2, 3. Este conjunto está incluido en el conjunto n. ¿De acuerdo? Lo voy a poner al n como conjunto. ¿Estamos de acuerdo, no? Este es todo n, son todos los números naturales a partir de ahí del 1. ¿No? ¿De acuerdo? Y voy a asignar Sí. el resultado. ¿Cómo? No, que se entiende. Perfecto. Entonces, cada elemento de n, ¿sí? Voy a asignar como resultado, dentro de este conjunto, una función, lo que sea f. F puede ser, f no le voy a llamar función, puede ser cualquier cosa. Cuando una función se generaliza, ¿cómo se nombra una función generalizada? Como funtor. ¿Qué significa? ¿Qué es un funtor? Un funtor puede ser, la suma puede ser una función, por ejemplo. El logaritmo de algo puede ser una función, puede definir una función. Cada uno de estos elementos que pueden definir una función se llaman funtores. Por ejemplo, una sucesión puede definir es una función, un tipo particular de función, es un funtor. Una serie, ¿se entiende? Todo esto pueden ser funtores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta f no es solamente una función, puede ser cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Desde una suma a una serie, o a un logaritmo, o a lo que a ustedes les guste, una cuadrática, una forma cuadrática, lo que cacho sea. Y cuando yo agarre elementos de n, eso me va a dar de resultado en la imagen números reales. ¿De acuerdo? Cualquier número real. Por ejemplo, si yo hago, vamos a hacer algunos. Por ejemplo, voy a designar que a f de 1 le voy a asignar el 3. Sería este puntito. Por ejemplo, voy a poner todos números enteros para no hacer lío. F de 2, por ejemplo, le voy a asignar el 2. Sería este puntito. ¿De acuerdo? Por decir algo, F de 3 le voy a asignar, como tengo 3 elementos, le voy a asignar el 4. Por decir algo. Sería este puntito de acá. ¿De acuerdo? Nada que ustedes no sepan hasta el momento. Ajá. Después, ¿eh? Van a decir, se ve muy fácil eso. Después voy a definir otro funtor, G. O sea, vamos a poner dos funtores. F y G. Entonces tenemos acá dos funtores. Que pueden ser cualquier cosa, no necesariamente sea lo que sea. Entonces ahora voy a definir a G1 y a G1 le voy a decir que vale 1. O sea que G1, bueno, acá no puse el 1, lo voy a poner. La G la voy a poner en amarillo, sería este. G2, por ejemplo, le voy a poner el 0. O sea, sería este. Y G3 le voy a asignar el -1. Como son números reales, le puedo poner negativo. No puso ningún negativo, vamos a poner -1. O sea que ese estaría, por decir algo, por acá abajo. ¿De acuerdo? A ver si Sí. estamos bien. Todas cosas que hasta ahora no saben. Muy bien. Vamos a tratar de operar con esto, con estos elementos. Entonces voy a operar con estos elementos. Puedo operar de muchas maneras. Una manera de operar es decir que yo puedo hacer que F1 más G1, puedo definir en esta operación la suma, pero cuidado, la suma no como funtor, sino como operación ahora. Porque la suma, por ejemplo, esta función podría ser
que haga sumatorias, ¿no? Ese sería un tipo particular de suma. Podría ser una serie. Pero a su vez, eso a su vez se puede sumar. O sea, sumar las sumas que hace esta cosa, sumar las sumas que hace esta otra cosa, por ejemplo. O sea, la suma puede ser un funtor o puede estar definida como una operación dentro de los funtores. No sé si se entiende esto. O sea que a veces la suma puede actuar de una manera o de otra, o ambas cosas a la vez. ¿Entienden lo que digo? Sí, es como que acá se cumple el primer axioma. Por ahí cantaba Garay. ¿Cuánto me dio F1? Me dio 3. ¿Cuánto me dio G1? Me dio 1. O sea que hacer F1 más G1 me dio 4. Muy bien. La pregunta del millón. ¿Eso será equivalente a hacer F más G? Es decir, sumar primero los funtores. Esos funtores a veces los matemáticos los llaman también como está mediado por una operación. Cuando los funtores están mediados por una operación, en este caso, ¿qué operación es? Suma. Fíjense que una cosa es la suma de dos funtores y otra cosa es sumar, o sea, la suma de las imágenes de los funtores y otra cosa es sumar los funtores para obtener la imagen de algo. ¿Entienden? Cuando yo obtengo esta suma es la operación de un funtor. Se llama operador. O sea, esta es la suma común y corriente. Esta es la suma común. Pero esta suma acá ya no es más común. Esta suma es la suma de un funtor con otro funtor. La suma de operaciones que da entre los funtores, entre estas cosas vacías, que hay que ponerle algo para que actúen, por eso son cosas en potencias, esto se llama operador. Y ustedes conocen un montón aparte de la suma. La derivada es otro operador. ¿La derivada cumple con esto? Sí, porque yo puedo sacar que la derivada de una función más la derivada de otra función es la derivada de la suma de las dos funciones. La derivada cumple con esta condición. Esta condición se llama linealidad. ¿De acuerdo? Quiere decir que esto es lo mismo que hacer f más g de quiénes f más g. ¿De qué valor? De 1. ¿Se ve? Y eso me tiene que dar exactamente 4. Me van a decir, ¿todos los operadores cumplen con esto? No, los operadores que cumplen con esto se llaman operadores lineales. O sea, si se cumple esta condición se llaman operadores lineales. ¿Se entiende lo que es un operador lineal? Cumple con esta condición. Dentro de la estructura de espacio lineal, un operador lineal es un operador que cumple con esta condición. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro a f aplicado a un elemento n y le sumo otro operador aplicado al mismo elemento, eso quiere decir que es equivalente a agarrar a la suma de los dos operadores previamente, o sea, definir un nuevo operador suma que aplique a ese elemento. Si esa condición es equivalente, el operador es lineal. Esta es la primera condición para tener un operador lineal. Aparte, es decir, un operador lineal, ¿para qué es importante? Porque cumple con todas las propiedades de espacio lineal. O sea que para tener un objeto dentro de ese espacio, lo primero que tiene que cumplir es esto. ¿Entienden? A ver si estamos bien. O ya se me murieron ahí en el intento, no sé. No me dicen nada. ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió bien? ¿Es la única condición? No, hay una segunda condición, chicas. O sea, ¿qué bichos van a cumplir con todas esas leyes para tener un espacio lineal con producto interno, ¿cómo es? Normado. Cuando yo quiera meter un bicho que cumpla con esas propiedades,
tiene que cumplir estas dos condiciones. Tiene que estar mediado por un operador lineal y tiene una segunda condición. El operador tiene que ser homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Lo explico con los deditos. Sí, escucho, perdón. Es como cuando probábamos si pertenecía a un subespacio vectorial que tenía tres condiciones, además de cumplir con todas las condiciones para hacer Más que un espacio vectorial. subespacio vectorial, Natalia. A ver quién se acuerda. Ustedes vieron el año pasado un operador de este tipo. No eran los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales eran las casitas que cumplían con eso. Era otra cosa lo que te estás confundiendo. A ver quién se acuerda. Puede ser. Subespacios vectoriales. Hay otra cosa que cumplía con esto. No los subespacios. ¿Era la transformación lineal? Y una transformación lineal. Una transformación lineal cumple con esto. Por eso una transformación lineal cumple con la estructura de espacio lineal. Claro, sí, tenés razón, profe, me lo estaba confundiendo. Que Entonces, también estábamos, sí, sí. ¿estamos hasta acá? Quiere decir que ahora miramos la linealidad. La homogeneidad tenía que ver con el producto por un escalar, que es la segunda condición. Entonces, fíjense que yo se lo expliqué con mucho detalle esto, porque esto es lo que es central para que se cumpla una variedad matemática esté dentro de ese espacio lineal, cumpla con todas esas variables que tienen. ¿Entienden lo que digo? A ver, si ponemos la segunda condición. Y la segunda condición es, dado un elemento de los números reales del cuerpo, de los números reales, entonces yo ahora puedo decir, bueno, yo puedo agarrar, operar A, B. Si tomo un elemento K que esté dentro del conjunto de los números reales, puedo definir, por ejemplo, K igual a 2, por decir algo, ¿no? No importa el número, ¿de acuerdo? El número es lo de menos. Acá lo importante son los elementos, ¿no? Y los resultados. Yo puedo decir que, bueno, que puedo hacer lo siguiente, a ver, puedo agarrar a 2 y multiplicarlo por F1. Puedo agarrar a 2 y multiplicarlo por F2, ¿no? Y así sucesivamente. Quiere decir que esto tiene que ser igual a ser F de 2 por 1. Esto tiene que ser igual a ser F de 2 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que en general lo que nosotros estaríamos buscando es hacer que F, que el escalar por el operador, sea lo mismo que agarrar el operador y que el escalar multiplique al elemento sobre el cual actúa el operador. Ese elemento sobre el cual actúa un operador se llama argumento del operador. Lo que uno podría decir lo que sería la X de una función. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el argumento. Vamos aprendiendo palabras, ¿vieron? Sí. Y recuerden, ¿eh? ¿Sí? Entonces, la segunda condición para un operador lineal es fácil, es decir, que K por F de N tiene que ser igual o equivalente, mejor, ¿a qué cosa? A F de K por N. A ver si estamos bien hasta ahí. Y eso puede ser cualquier verdura que a ustedes se les ocurra. Muy bien. A ver si vamos bien. Si hay dudas. A ver. Bueno, vamos a poner un par de conjuntos de elementos
ver si pueden cumplir con estas cosas. ¿De acuerdo? Parece fácil hasta acá, ¿no? Creo que Parece, no profe. parece. Va a ser fácil, va a ser. Bueno, muy bien. Voy a agarrar y voy a escribir un montón de operadores y vamos a entrar vamos a elegir como operadores sucesiones. ¿Sí? Voy a elegir esta, por ejemplo, F1 de N, 1, un medio, un tercio, un cuarto. Es un conjunto. ¿De acuerdo? Voy a elegir F2, un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, F3, ¿sí? Un tercio, un noveno, un veintisieteavo, un 64avos. ¿Bien? ¿Me siguen? Vamos anotando, ¿eh? Voy a poner 6. A ver. Sí, 5, está bien, con 5 van a andar. Esta es 3, 6, 9, 12. Y después voy a poner una más. A ver. A ver, espere. Sí, 1, 3, 5, 7. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahí tenemos varios operadores. ¿De acuerdo? A ver. Tenemos que probar cuáles pueden ser lineales. ¿De acuerdo? A ver si estamos de acuerdo. Sí, profe. Sí, me miran, me escuchan feo, es que escucho como agotamiento. A ver, recordemos que tenemos, para que un operador sea lineal, teníamos que probar que si yo agarraba a n, ¿qué elementos tiene n? Habíamos dicho, n tiene elementos, era el conjunto 1, 2, todos de los números de infinito, ¿no? Todos los números naturales, a partir del 1. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o Ujú. no? Muy bien. Entonces, yo quiero probar que, por ejemplo, el operador F1 y el operador F2 son lineales. ¿Sí? Si quiero probar eso, a ver, no, vamos a agarrar F2 y F3. Vamos a arrancar con F2 y F3 para hacerlo más fácil. Voy a agarrar estos dos. ¿Sí? Entonces, quiero probar si F2 y F3 son lineales. ¿Qué tenemos que probar? Dijimos. Tenemos que probar que F2 de n más F3 de n es igual a F2 más F3 de n. Eso es lo primero. Y lo segundo que hay que probar es que K por F2 de n es igual a F2 de K por n. ¿Y qué más? Y que K por F3 de n es igual
¿A qué cosa? A F3 de K por N. ¿Estamos de acuerdo? Hay que probar estas dos propiedades. Hay que probar. ¿Sí o no? Recordemos que las imágenes de cada operador son números reales. Acá estos son todos quebrados, ¿ven? Acá son números enteros. ¿Sí? ¿Vamos a la primera? Bueno, Vamos a mirar algunos ejemplos para arrancar, pero después hay que probarlo en forma general. ¿Sí? Muy bien. Si yo digo que F2, vamos a arrancar de un medio. A ver, F2 de un medio. ¿Cuánto me da F2 de un medio? Perdón, F2 de un medio no, F2 de 1. Son números enteros, estamos diciendo acá. F2 de 1. ¿Cuánto me da F2 de 1? Me fijo acá, para el primer elemento, ¿cuánto tengo? Un medio. sí. Después me fijo F3 de 1, porque tiene que ser el mismo elemento. ¿Cuánto me da F3 de 1? Vengo acá, el primer elemento vale un tercio. ¿Estamos de acuerdo, no? Y ahora quiero hacer que F2 de 1 más F3 de 1. ¿Cuánto me da eso? Un medio más un tercio son 5 sextos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Sí. Sí, sí. Ahora, eso tiene que ser igual. ¿Qué hicimos hasta ahora? Hicimos la primera parte, que dice la. ¿A qué tiene que ser igual? Hacer, fíjense, F2 más F3, los operadores, ¿no? F2 más F3 de 1. Y eso me tiene que dar 5 sextos. Entonces la pregunta ahora, ¿cómo hago F2 más F3? Si no lo tengo. Porque no es lo mismo sumar las imágenes que sumar los operadores. Tengo que sacar la fórmula general. Muy bien. Es decir, tengo que sacar la operación que generalice al operador. ¿Se entiende? Y tampoco ese caso que hice es un caso solo. También necesito las operaciones que generalicen a cada uno de los operadores. No sé si vamos bien. Porque si no, no puedo operar. Porque no es lo mismo sumar las imágenes, que son resultados, que sumar los operadores. Por eso la suma parece la misma, pero no es la misma suma. Porque en un caso estoy sumando, qué sé yo, lingotes de oro y por otro lado estoy sumando rabanitos. Son cosas distintas, no estoy sumando lo mismo. Aunque están relacionados en este caso. ¿Se entiende? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven difícil? Vamos a sacar la fórmula, a ver si funciona. A ver, si yo quiero sacar la fórmula de F2 de N, ¿cómo la obtengo? Si ustedes se fijan, F2 no es tan difícil. La fórmula que va generando todos estos números. 1/2 por n. Muy bien, esa sería una manera, ¿no? 1/2 por N. ¿Estará bien? Por ejemplo, si N vale 1, da un medio. Si N vale 2, da un cuarto. Si N vale 3, da un sexto y acá tengo un octavo. Son ambos. Hasta los dos primeros anda bien, pero el tercero no anda. Dos Bueno, elevado a n. ahora me gusta un poco más. O sea que esto es 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. Vamos bien. O sea que el número que sigue acá es 1,32, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Se entiende, no? Si Sí, profe. ahora F3 de N, ¿cómo será?
Creo que es 1 sobre 3 elevado a la n, pero en el cuarto no me da. 3 elevado a la n no te da. Vamos a ver. 3 a la 1, 3, 3 al cuadrado 9, 3 al cubo 27 y 3 a la cuarta Es 81. 81. Bueno, vamos a cambiarlo para que no hacerlo tan complicado. Hay otra manera, pero bueno, dejémoslo. Pongamos 81. Así anda bien. Arreglémoslo. ¿Ahí estamos? Sí, hasta ahí vamos bien. Porque lo que quiero explicar no tiene que ver con los números, sino tiene que ver con lo que viene ahora. Muy bien. Fíjense que yo produzco estos números. Ahora, ¿cumple con que es un operador lineal? Bueno, yo acá probé con un solo caso. ¿Está bien? Sumé estas dos cosas. Ahora, estas dos fórmulas, así como están, generan todos estos números. Al menos los que tenemos acá a la vista. ¿Cómo puedo saber si esta fórmula genera el elemento que está? Si yo te digo, quiero saber cuánto da cuando n es igual a 100. Lo único que hay que hacer es reemplazar con este número en 100 y ahí tendré el elemento que está en el lugar 100. ¿Entiende cómo funciona el operador este? El operador lineal de una sucesión sería. Sí, Ahora lo que tengo que hacer es sumar estos operadores. ¿Puedo sumar fórmulas? Sí, pero no es lo mismo que sumar números. ¿Se dan cuenta? Ahora, sumar fórmulas sería agarrar y hacer F2 más F3 de n. Es decir, hacer 1 sobre 2 a la n más 1 sobre 3 a la n. Y si uno hace esa cuenta, esto da algo parecido a lo siguiente. Sería 2 a la n por 3 a la n y arriba sería 3 a la n más 2 a la n. ¿Estamos de acuerdo? sí, Y ahí tendríamos la fórmula. Ya está. Uno podría achicarla, agrandarla, escribirla de otra manera, pero ya está la fórmula, pues ya lo sumé. ¿Estamos? Quiere decir que ya tengo la fórmula general, la suma, la fórmula que genera la suma de los operadores. ¿De acuerdo? O sea que si yo quiero que me arroje los elementos de la nueva sucesión, ¿sí? Suma, tengo dos maneras de hacerlo. O agarrar y sacar por separado cada uno de ellos y sumarlos al final, o agarrar, sumar las dos fórmulas y obtener los resultados. Fijémonos para el n igual a 1, ¿cuánto me da? Sería 3 a la 1 más 2 a la 1 sobre 2 a la 1 por 3 a la 1. Abajo me da 6 y arriba me da 5, justamente lo que tengo arriba. Ahora, ¿esto es una demostración? ¿Qué opinan? En este ejemplo, ¿sí? 1 sobre 2 a la n, ¿no? Más 1 sobre 3 a la n es igual a tener esta fórmula. 3 a la n más 2 a la n sobre 2 a la n por 3 a la n. Es decir, esta sería la operación suma de los dos operadores. Pregunto, ¿esto garantiza que esta es la operación general? Es decir, que siempre va a suceder esto para todos los elementos. Bueno, esta fórmula lo único que le queda es probar que eso se cumple. ¿Y cómo se prueba una fórmula que para esto va a cumplirse para todo n mayor o igual a 1? Hay que probar esto. ¿Cómo piensan que se debe probar esto? Es un conjunto infinito, ¿ven? Lo probamos para 1, para n y para n más 1, ¿era? Tal cual, por inducción completa sería una manera. ¿Se entiende? Por inducción completa se puede probar. sí, Pero, ya lo recuerdo. ¿eh? Ujú. Pero acá no nos va a interesar eso. Gracias a Dios, porque eso se supone que lo tienen que saber.
Pero acá no nos interesa mucho eso. Por ahí algún ejemplo que estemos medio dudoso, lo vamos a encontrar. Fíjense que este operador, esto no tiene problema, porque podríamos decir que cada operador está actuando en forma independiente, ¿sí? Y tiene algo interesante. Hay otra manera de hacerlo mucho más evidente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cada uno de estos operadores, cuando n crece, la sucesión cada vez se hace más chica, ¿no? Porque a medida que ustedes dividen a uno por algo que va creciendo, el cociente se va haciendo cada vez más chico. El que va a ir más rápido a achicarse, ¿cuál es? ¿El 2 a la n o el 3 a la n? ¿Cuál de los dos se va a achicar más rápido por separado? El 3 a la n. El 3 a la n, porque el denominador cada vez que yo le dé, salvo cuando n vale 1, que es más o menos lo mismo, está muy cerca, un medio con un tercio, después se van a ir achicando, el 3 a la n va a ir creciendo mucho más rápido y cuando divida por 1 se va a hacer cada vez más chico. Cada una de esas sucesiones, ¿a dónde van a tender? ¿A qué valor límite va a tender? A 0. Cero. A 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Y cada una por separado va a ir bastante rápido a 0, como ustedes pueden ver. Pero miren qué pasa cuando yo saco el operador suma. ¿No? ¿Lo ven ahí el operador suma? ¿Se ve? El operador suma es esta cuenta. Yo quisiera saber, ¿irá a 0 esta cosa? ¿Cómo puedo probar que el límite de esta cosa va a 0? Porque una manera de saber si el operador suma coincide con este resultado es en el límite, sin demostrarlo por inducción completa. A ver, el límite para n tendiendo a infinito del operador suma. Sacando 3 a la n como factor común. Por ejemplo, acá me apuntan, saque 3 a la n como factor común y me queda 1 más 2 a la n sobre 3 a la n sobre 2 a la n por 3 a la n, ¿no? Me dicen eso. Este lo puedo simplificar con este. ¿Bien? 2 a la n sobre 3 a la n, cuando n se Voy a hace muy 0. grande, se va a 0 porque el de abajo es más grande, quiere decir que arriba me queda un 1 y abajo me queda un 2 a la n. Y esto ya lo sé porque cada vez que se hace cada vez más grande n, esto se va a 0. O sea que este límite es 0. O sea que ya probé que este límite también da 0. Quiere decir que cuando yo tengo operadores lineales, los límites de los funtores por separado es lo mismo que el funtor suma, es decir, que el operador suma. Eso es un buen dato. ¿Por qué es un buen dato? Porque se está cumpliendo la linealidad en el límite también. No importa si el conjunto es finito o infinito. Y esto es central para darse cuenta de esto. Porque esto nos va a traer bastantes consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta. Quiere decir que si yo quiero saber si esas fórmulas suma funcionan, es porque los límites coinciden. Conclusión, cuando uno tiene un operador lineal, una de las condiciones que cumple es esta. ¿Las sucesiones cumplen con estas condiciones? Sí. El producto por un escalar también la cumple. Porque yo puedo multiplicar, sacar el escalar y multiplicar a toda la sucesión. Fíjense que si en este caso yo hubiera multiplicado esta sucesión por 2, el límite no cambia. ¿Se dan cuenta? Porque en 2 por algo que se va a 0 manda lo que se va a 0. A ver si estamos de acuerdo hasta acá. O sea Sí, que en un perfecto. operador lineal tenemos varias cosas en el caso de las sucesiones. Ahora bien, un operador lineal tiene algo importante que hay que definir en él. Y es lo último que vamos a hacer hoy, que es su norma. En este caso dijimos que los operadores lineales que vamos a trabajar son con norma euclídea y no con otra norma.
porque no vimos álgebra con otras normas nosotros. Entonces vamos a usar la norma euclídea. Es decir, ¿cómo saco la norma de una sucesión? Porque es un operador. Entonces ahora tenemos que extender nuestras mentes a no pensar que para sacar la norma necesito coordenadas de un vector. ¿Sí? Pero podemos hacer algo parecido con las sucesiones, porque las sucesiones, ¿qué tienen? Tienen elementos que son números reales, pero están todos separados por una coma. Algo parecido a un vector. Pero un vector tiene o 3 elementos, o 3 componentes, o 4 componentes, o 2 componentes, y una sucesión tiene infinitos elementos. Bueno, podríamos pensar que es un vector infinito, si quieren. Por ejemplo. ¿Entiende la idea? Se ríe Natalia. ¿Se puede pensar eso? Que una sucesión podría ser un vector infinito. A ver, por ejemplo, vamos a definir la norma, ¿sí? Entonces, por un lado, a ver, resumimos. Si uno agarra un conjunto, bueno, les dejo para pensar la 1 y la 2, pueden agarrar como tarea para la semana que viene, por eso les dejé esta tarea, a ver si pueden combinar alguno y decirme si alguno y algún par más son lineales. Este ya dio lineal, no hay problema. Basta con encontrar un contraejemplo, por ejemplo, para que no lo sea, ya está, ¿eh? La demostración puede ser a través de los límites, como les acabo de mostrar, o a través del principio de inducción completa, como dijo, creo que Andrea lo dijo. O sea, puede ser de distintas maneras probar que el operador lineal se conserva, podríamos decir. ¿Sí? Entonces vamos a definir definición 1. ¿Sí? Podemos decir lo siguiente. Sea f un operador. Ay, perdón, vamos a poner así. Sean f, g, dos operadores con argumento n perteneciente a los números naturales mayores o iguales a 1. ¿Sí? Se dicen que f y g son lineales si cumplen, ¿qué tienen que cumplir? Que f de n más g de n es igual a f más g de n. Y segundo, que k por f de n es igual a f de k por n y k por g de n es igual a g de k por n. Para todo k, número real. ¿De acuerdo? Esa sería la primera definición del día. No pusimos nada formal. ¿Estamos? La definición, chicas. ¿Acá? Sí, profe. Muy bien. Y, ujú. Y esto se tiene que cumplir, ¿sí? Si cumplen estas condiciones, y todo esto se tiene que cumplir, que no lo pusimos, para todo n. ¿Claro? Si para todo n, los veo si cumplen, si para todo n pasa esto, si para todo n pasa todo esto. Tiene que pasar para todo n, es decir, tengo que demostrarlo. La demostración queda a gusto de ustedes, pueden hacerlo a través del límite, de lo que sea. Por ejemplo, un ejemplo son el caso de las sucesiones, ¿sí? Que son elementos que salen de los números naturales mayores o iguales a 1 y asignan números reales. ¿Sí? Podríamos decir acá también, si quieren aclarar, que f y g
tanto f como g, van a parar a los números reales, siempre, cuando el operador es lineal, ¿eh? El caso de las sucesiones es un ejemplo de operadores lineales. ¿Estamos? El caso Ok, sí. de las sucesiones que van a los números reales, lógico, las sucesiones que ustedes ya conocen. Muy bien. Esto es importante irlo teniendo en cuenta. Muy bien. Para que estos operadores que son lineales cumplan con que pertenezcan a un espacio normado y con producto interno, entonces, definición 2. Si cualquier operador lineal pertenece a un espacio normado con producto interno, entonces se define la norma y el producto interno y el producto interno en ese espacio. ¿Está claro? Entonces, para que el espacio sea lineal y pertenezca a un espacio normado con producto interno, tengo que definir la norma y el producto interno para que eso suceda. ¿De acuerdo? Más que una definición, esto es una observación. Ahora vamos a las definiciones, porque esto no es una definición, una observación. O sea, si yo quiero definir un espacio con producto interno, ahí tengo que definir, y la norma, tengo que definir en ese espacio cómo está la norma, cómo es la norma y su producto interno. Y tiene que cumplir con las propiedades que dimos en la clase anterior, que no son propiedades, con los axiomas que dimos la clase anterior. Muy bien. En el ejemplo que tenemos, ¿cómo se define la norma? La norma de un operador, F. La norma de un operador F. Muy parecida a la operador, a la norma de vectores, porque les dije que podemos pensar que una sucesión es un vector con componentes infinitas. ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir, bueno, ¿cómo defino la norma de un operador? Bueno, la norma de un operador, vamos a hacer la norma, hacerlo bien, voy a poner la definición genérica primero. Definición 2. La norma de un operador se define como la sumatoria al cuadrado de los elementos de los argumentos. Si son argumentos discretos.
Es decir, si el operador trabaja con argumentos discretos, ¿qué son discretos? A ver quién me puede decir eso. Se define como la norma al cuadrado de cada uno de esos argumentos. Como el sumatorio al cuadrado de los argumentos. Si son argumentos discretos, extrayendo su raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Esta es la primera definición que vimos que no tiene que ver con vectores. Y vamos definiendo la norma. En el ejemplo, quiero sacar la norma de f de n. ¿Cómo será la norma de f de n? Será f1 al cuadrado. Sería la suma, fíjense, al cuadrado de los argumentos. La suma al cuadrado de las imágenes de los argumentos. Me estaba faltando algo acá. Estoy dormido, ¿eh? De las imágenes de los argumentos. O sea que tengo que sacar f1 al cuadrado, sumarle f2 al cuadrado. ¿Ven? Donde 1, 2 son los argumentos. Qué sé yo, por ejemplo, esta podría ser f1, ¿no? Pero ahora vemos un ejemplo. Más f3 al cuadrado. Esto sería en forma general, ¿no? Esto no en el ejemplo. Esto en forma general. Fn al cuadrado. Y a esto hay que sacarle la raíz cuadrada, es decir, elevarlo a lo 1. ¿De acuerdo? Esa sería Sí. la norma. O Bueno, lo que es lo mismo lo podemos escribir como el sumatorio desde igual a 1 hasta n de f sub i al cuadrado, todo esto a la 1 medio. Esta sería la forma genérica. Ahora bien, un ejemplo, en el ejemplo, por ejemplo, podría ser, ¿cuánto era f1 de n? Nos había dado, a ver si la tengo anotada por acá, f1 era 1, un medio, un tercio, un cuarto, ¿no? Así, Sí, ¿de profe. acuerdo? Este era sí. 1 sobre n, la fórmula. Porque esta es la más fácil, la primera. Si yo quiero sacar la norma de esta cosa, eso va a ser, este sería f1 de 1. Este sería f2 de 1. ¿Bien? Perdón, f1 de 2. F1 de 2. F1 de 2. Este sería F1 de 3. Este sería F1 de 4. Y así sucesivamente. Quiere decir que acá tengo que escribir, según la definición esta que me dieron, como estos son números infinitos pero discretos. ¿Por qué son discretos? Porque no es un conjunto intervalo. Pero acá no tenemos un conjunto denso, acá tenemos un conjunto discreto. Quiere decir que tengo que hacer, según esta fórmula, tengo que hacer 1 al cuadrado más un medio al cuadrado más un tercio al cuadrado más un cuarto al cuadrado más hasta donde dé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde es? Hasta Mm. 1 sobre 1 n sobre n al a la cuadrado. n. Y todo esto a la 1 medio, porque recordemos que la norma es eso. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces, me van a decir, muy bien, el funtor, es decir, en este caso la sucesión, este operador, que son sucesiones, en este ejemplo, si uno se fija, ¿qué sucesión es? ¿La vieron alguna vez esta sucesión? Un medio, un tercio, un cuarto. 1 sobre n.
¿Qué opinan? Si ustedes se fijan, se va a infinito, ¿no? Se va a cero el límite de la sucesión, ¿no? Porque si uno cada vez va tomando un más grande n, esto, el límite de n tendiendo a infinito, si ustedes quieren saber dónde va a parar esto, es 1 sobre n se va a cero. ¿Estamos de Sí, acuerdo? Muy sí, bien. Sí. profe. Pero acá no tenemos una sucesión, tenemos la suma de los términos de una sucesión. O sea que la norma ya no es más una sucesión. ¿Qué es cuando yo sumo los términos de una sucesión? ¿Qué es esto? La norma ya no es más una sucesión. Cuando yo sumo los términos de una sucesión, ¿qué formo? ¿Una qué? ¿Una sumatoria? ¿O qué se refiere? ¿Cómo se llama esa sumatoria? Estamos mal. Una serie. Una serie son la suma de los términos de una sucesión. ¿Está bien? Ok, sí. Y la serie, decía un profesor que yo tenía, son cosas serias. ¿Son Porque qué? las series, en matemáticas, engendran nuevas sucesiones de términos parciales. Por ejemplo, esta sucesión que engendró esta serie, la cual define la norma de este operador lineal, genera una nueva sucesión. Y esa nueva sucesión son la suma de los términos parciales de la serie. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si sumo hasta 1, este es el primer elemento de la serie, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el n. Estos son el lugar de orden que ocupan los elementos de la serie. Pero los elementos de esa serie están armados a través de los elementos de esta sucesión. Entonces, si yo hubiera armado la serie sin elevar al cuadrado, por ejemplo, ¿cómo sería la serie sin elevar al cuadrado? Hubiera sido 1 más un medio más un cuarto. Esta sería, pero esto no sería la norma. La norma encima, ¿qué es? Es agarrar y generar la serie, pero con la suma de cada término al cuadrado y después sacarle la raíz cuadrada. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. A ver, vamos a hacerlo abajo en forma sencilla. A ver, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Ahora tenemos que explicar dos cositas más. Me voy a extender un cachito, 15 minutos más, y después descansamos. ¿De acuerdo? Vamos a poner una observación, porque veo que esto no lo sabe. Yo puedo armar una sucesión. Supongamos que armo esta sucesión a sub n. 1, 2, 3, 4, n. ¿Qué sucesión es esa? ¿La conocen? Es la más fácil que hay. ¿Cuál es? La de los números Naturales. naturales. Muy bien. Ahora voy a armar la serie de los números naturales. Esta es la sucesión. ¿Cuál es la serie? Es la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n de los a sub i. ¿Está bien? Y ojo, y el n es 1, 2, es otro conjunto que son los propios números naturales, donde la imagen acá, para obtener esto, es simplemente repetir el número. ¿Estamos de acuerdo, no? Este es el dominio de la sucesión, de esta sucesión. Ahora voy a armar la serie. ¿Cuánto sería la serie? Sería, si ustedes se fijan, sería 1 más 2 más 3 más 4 más n. ¿Se ven? ¿Cuál es la fórmula de esta sucesión? La fórmula de esta sucesión es n. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy repitiendo los elementos de acá arriba. ¿Cuál es la fórmula de esta serie? N más 1. Miremos. Esta sería la serie. Me dicen que la serie
de n es n más 1. Si yo le doy el valor 1 a n, me da 2. Pero el primer término no es 2, es 1. Se acabó la fórmula. Sí, la vimos, pero no me acuerdo. Es la sumatoria de los n primeros términos, algo así se llamaba. Ujú. Si yo sumo todos los números enteros, hasta donde quiera, esto genera una nueva sucesión. O sea, una serie se engendra a través de una sucesión. Una sucesión se engendra a través del número de orden de los números enteros a partir del 1. Eso genera una sucesión con una fórmula que depende de ese valor del número de orden. Esa sucesión, si yo sumo los términos de esa sucesión, engendra una serie. Una serie engendra una nueva sucesión de suma de términos parciales. Por ejemplo, esta serie engendra una nueva sucesión S de n que sería 1, ¿cuál la sigue? 3, porque la suma de los términos parciales es sumar hasta donde voy teniendo los números. Si sumo hasta el primero, me queda el que tengo. Si sumo hasta el segundo, obtengo el segundo elemento. Quiere decir que Sn es A1 más A2, A1 más A2 más A3. Esta es la suma de los términos parciales. Se ve que no lo vieron todo esto. Si sumo hasta 3 me da 6, si sumo hasta 4 me da 10, y si sumo hasta n, ¿cuánto cazzo me da? ¿Cuál será la fórmula de Sn? Por ejemplo, si sumo hasta 50 da 5050. Perdón, si sumo hasta 100 da 5050. ¿Cómo lo sé yo eso? De Porque nuevo, es conocido que el matemático, que hay una historia que dicen que lo pusieron a sumar hasta el número hasta el 100 para que no moleste y vino a los 2 minutos y ya tenía el resultado. Pero no me acuerdo ni siquiera quién, profe. Me acuerdo de la historia. Gauss a los 10 años le pasó eso. Entonces, tenemos los números naturales. Con eso armo sucesiones, que son operadores lineales. La sucesión genera fórmulas de suma de términos parciales y la serie es la suma total de todos esos términos parciales, que engendra una nueva sucesión, que se llama sucesión de los términos parciales. ¿Estamos de acuerdo? Números naturales, sucesión, suma, serie, nueva sucesión. O sea que yo con una serie puedo engendrar una nueva sucesión. Y con esa nueva sucesión puedo seguir engendrando otra nueva serie. ¿Se entendió hasta acá esto? No vieron mucho de esto, me parece. Vieron lo que se cuenta nada más. Creo que no lo habíamos, o por lo menos yo no lo recuerdo así como de la sucesión genera una serie y la serie de vuelta una sucesión. Tal vez ese detalle no nos lo dieron o no lo recuerdo. La ecuación que hace esto es n por n más 1 sobre 2. Por ejemplo, ahora bien, si yo agarro esta fórmula y quiero sumar ¿hasta qué número tengo acá? Hasta el 4. ¿Cuánto me da hasta el 4? 10. Si n vale 4, 4 por 5, ¿cuánto da el cuarto término? 10. ¿Se ve? Esa fue la fórmula. Sí, profe. ¿Se entendió? O sea que es muy útil tener la fórmula de la suma de los términos parciales. ¿Sí? Me van a preguntar, ¿y para qué quiero eso? O sea que n acá vale en el enésimo término. Porque es muy importante, porque yo acá ¿qué necesito? Necesito una fórmula, pero fíjense que acá necesito una fórmula porque la serie que estoy engendrando no es la suma de los términos de la sucesión, sino que es la suma de cada imagen al cuadrado y después sacarle la raíz cuadrada. Bueno, la raíz cuadrada sería lo de menos.
pero tengo que elevar al cuadrado cada término. ¿Se ve? ¿Se entiende? Que no es aparte hay que hacerle algo más, aparte de sumar los términos, para definir la norma. Porque la norma es muy importante saber, porque la norma, ¿qué es de un vector? Yo le digo, ¿qué es la norma de un vector? La distancia, Y eso la longitud. eh, ¿Cómo? puede ser infinito eso. ¿Puede dar Sí, infinito resultado la norma de un vector? O sea, yo puedo agarrar un vector, sacarle la raíz cuadrada de sus coordenadas y ese resultado me puede dar infinito. No, No. O sea, la norma de algo es un número real en primera instancia. Encima tiene que ser positivo, por eso está todo al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? sí, Quiere decir que si voy a sacarla, tengo un espacio normado en la norma euclidia tradicional, tiene que dar un número real. Quiere decir, entonces, me van a decir, pero entonces, si yo acá la norma es elevar al cuadrado, yo acá, esta fórmula, ¿cómo sé que esto en el infinito me da un número real? Porque si tengo que sacar una norma, la fórmula que me genera la norma, porque acá tendría que generar una fórmula, si cada uno de estos términos lo elevo al cuadrado, tengo que armar otra fórmula. Esta fórmula no me sirve. Esta es para los números sin elevar al cuadrado. O sea que acá tengo que sacar otra fórmula. ¿Está bien? O sea que la fórmula que tengo en esta serie, ¿sí? La fórmula, no sé lo que tengo acá. Preciso una fórmula que dependa del número de orden. Pero para que tener esta fórmula, que no las conozco todavía en este ejemplo, para sacar esta fórmula, necesito saber que en el límite cuánto me tiene que dar el resultado. Ya sé qué no me puede dar. ¿Qué no me puede dar? infinito. Infinito no me puede dar. Quiere decir que la norma sea una serie convergente, pero no que converja cualquier cosa, tiene que converger a un número real. O sea que el resultado de cuando yo engendro una serie, preciso que la fórmula que engendra todos los términos de la serie en el límite sea infinito. Por ejemplo, esta que acabo de hacer, si yo le calculo el límite a esta verdura, ¿puede ser la norma de un espacio lineal que yo tengo? No, No, porque porque este se va a límite ¿cuánto me infinito. da? Me da infinito. Quiere decir que cuando yo sume todo esto, esto se va al infinito. Quiere decir que esto cada día crece más. Cada vez que yo le ponga valores a n, se va a ir cada vez más grande. Y ya no a la sucesión, porque la sucesión se hace cada vez más grande, pero esto se va a cosas también cada vez más grandes. Me van a decir, pero cada vez que crezca la sucesión va a crecer la serie. No. Ese es otro error. Que la sucesión crezca no garantiza que crezca la serie. Y vamos a ver que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, la sucesión no crece. Miremos el ejemplo anterior. Miren, El ejemplo anterior puede ser que tiende a E. ahora miramos. Ya te digo, no lo vi bien. Esperá. El ejemplo anterior que teníamos era que la sucesión que teníamos era 1 sobre n. Quiere decir que era 1, un medio, un tercio, un cuarto, y así sucesivamente. O sea que la fórmula a sub n igual a 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, a sub n tiende a cero. ¿Está bien? O sea que esta sucesión converge a cero, pero esto no me sirve. ¿Por qué? Porque yo qué preciso que converja, no la sucesión que me genera la serie, sino la propia serie quiero que converja. ¿Por qué? Porque la serie es la que me va a definir la norma cuando eleve los términos al cuadrado, lógico. Pero vamos a suponer que estamos sin elevarlo al cuadrado. Por ahora estamos aprendiendo lo que ya debían saber de análisis 1, que es todo esto. Si yo ahora agarro y sumo los términos de esta serie, hasta infinito, ¿cómo sería? 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más lo que sea.
¿Saben cómo se llama esta serie? Se llama serie armónica. Y la serie armónica, les voy a dar dos datos. No, todavía los matemáticos no encontraron ninguna fórmula que engendre los términos, o sea que no hay ninguna fórmula que dependa de n, pero sí demostraron por otros medios que la serie armónica diverge. ¿Qué quiere decir que diverge? Se va a más infinito. O sea, va despacito, pero va a más infinito. Quiere decir que una serie, la sucesión puede converger y la serie puede diverger. Esta serie nunca podría ser norma de un espacio normado lineal con algún funtor. ¿Por qué? Porque si la serie diverge, no tengo un espacio lineal de los que estamos definiendo nosotros, que son espacios lineales con dimensión finita. ¿Entienden? O sea que podría pasar que cumplan las condiciones, pero si la serie que obtengo desde la sucesión no cumple, que diverge, que converge, ya tampoco pertenece a un espacio No lineal. sería un espacio normado. Puede ser lineal, pero no normado. Porque Bien, la norma, ajá. pero cuidado, la norma no es la serie solamente, es la serie No, de es cada al componente cuadrado. cuadrado encima. La raíz es lo que menos importa, porque si pude sacar las componentes al cuadrado, la raíz la puedo sacar cualquier cosa. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora me van a preguntar, ¿puedo tener al revés una sucesión que diverja y la serie converja? También puedo tener eso. Lo que haga la sucesión no garantiza lo que haga la serie, y eso es un teorema. No quiere decir que yo sume infinitos números y siempre me dé cada vez más grande. Puede ser que me dé cada vez más grande acercándose a un número exacto. Y ese es el límite de la sucesión o de la serie. La serie converge y puede ser que converja. Ahora hay un detalle. Si yo pruebo que una serie converge, seguro que la sucesión converge y es de términos positivos. Y la sucesión converge en forma monótona. Hay varios teoremas ahí. Si yo puedo hacer. Por eso es análisis 1. Es análisis 1 antes del límite de funciones, límite de series y de sucesiones, que no han estudiado nada porque no la doy más yo análisis 1. Cuando yo daba análisis 1, antes de dar límite de funciones, daba todo eso. Porque las sucesiones tienen muchísima importancia para definir los espacios lineales. Entonces, ¿qué vamos a tener que aprender ahora? Vamos a tener que ver cuando tengamos un espacio normado de dimensión finita. Y cuando yo tengo un espacio normado de dimensión finita, esos espacios son muy importantes en toda la matemática y la física, se llaman espacios de Hilbert. ¿Qué quiere decir? Que la norma que está definida ahí adentro converge. Y la norma tengo que calcular, para que converja, tengo que saber a cuánto converge. Tengo que calcular el límite de esa serie de términos que está elevado al cuadrado de la sucesión que está generando esa serie. Ya no solamente la suma, sino la suma de las imágenes al cuadrado. ¿Estamos? Fíjense un detalle. Si ponemos el último ejemplo, si yo ahora genero la sucesión con la norma que teníamos, recordemos con la norma cómo sería. Nosotros teníamos, esta es la sucesión. Si yo tengo la serie, para la norma era la sumatoria, a ver, Cada término al cuadrado. claro, la serie de n sería 1 al cuadrado más 1/2 al cuadrado, ¿no? Más, porque esta sería la norma, 1/tercio al cuadrado, ¿no? Más 1/4 al cuadrado, más 1 sobre n al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta fórmula? Muy bien. ¿Cómo saco
O sea que esto me daría, si calculo la sucesión que genera esta sumatoria, sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n sobre 1 sobre i al cuadrado, ¿no? Sería eso la serie. Ahora quiero saber cuáles serían los términos. Sería 1, 1 más un cuarto, ¿no? Porque es 1 más el segundo término. El segundo término es un cuarto. 1 más un cuarto me da 3 cuartos, ¿no? Esos serían los términos de la serie. 3 cuartos más un sexto. ¿Se entiende? Perdón, un sexto no, un noveno. Porque tengo que elevar al cuadrado esto. ¿Se ve? Hay que ir sumándolo y sacando la nueva sucesión A sub S de n. Es una nueva sucesión de la serie, es la suma de los términos parciales. Ahora bien, ¿hace falta sacar esto? No, no hace falta. Lo que tendría que mirar es que esta serie converja. ¿Se ve? Que esta serie sea convergente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Tengo que probar que esto converja. La pregunta es, ¿esto converge en algún momento? Bueno, esta es la cosa que tenemos que probar. Porque si esto es menor que infinito, o sea que converge, este menor que infinito significa que converge, es una anotación nada más. Si esto converge, voy a ponerlo así, entonces convergente, si esta es convergente, entonces estoy en un espacio normado de dimensión finita, o lo que se llama espacio de Hilbert, que es lo que vamos a ver la semana que viene. La introducción a los espacios lineales de Hilbert. Pero la norma ahí adentro tiene que ser convergente. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo elevo todo eso al cuadrado, eso me van a decir, se puede extender también a normas que no sean conjuntos discretos, porque acá la sucesión y la serie son todos conjuntos discretos, son números. Si uno tiene una función es continua. Y no pueden probar con todos los números reales, porque no saben qué número está uno al lado del otro. Díganme cuál es el número que le sigue a E. O el número que le sigue a pi. O el número que le sigue a la raíz de 2. Sonaron, ¿no? ¿Cuál es el número entero que le sigue al 1? El 2. Pero el número irracional que le sigue al 2, ¿cuál es? No saben. Porque es un número con infinitas cifras no periódicas. ¿Entienden lo que pasa? O sea, en un conjunto de esa naturaleza, la norma hay que definirla adentro de un intervalo. No tiene sentido definir la norma de algo. Entonces van a decir, ¿cómo defino la norma en un intervalo? Y sí, va a haberla que definir adentro de un conjunto que no es número por número. Entonces, ¿cómo vamos a sumar cada término al cuadrado? Y no puedo. O sea que cuando saque la norma de una función, no de una sucesión, estoy en el horno. Pues no lo puedo pensar como un vector infinito ya, tampoco. ¿Se dan cuenta de eso? Están todas serias. Quedaron muy pasmados con este tema. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, ese es el otro tema que vamos a seguir viendo en la materia. ¿Qué pasa con las funciones? Las funciones de una variable, nada más. No vamos a meternos con las funciones del análisis 2 porque ahí sonamos. ¿Estamos? Está pesada la cosa acá. Pero bueno, hasta aquí llegamos por ahora. Les dejo para que me resuelvan y calculen, si pueden, la fórmula de la norma, si pueden llegar, o calcular algunos términos de la norma de esas que les dejé, de esa lista que les dejé. Cómo escribirían la norma término a término, lógico. Si alguien puede encontrar alguna fórmula general, por ahí la encuentran ahí en la cosa artificial que anda dando vuelta, le preguntan. Todo eso sirve para ir entendiendo de qué se trata el tema. Solamente esos ejemplos les dejo.
Se Bueno, merecen un pequeño descansito y algo más suave con todo el trabajo que hicieron. Muy bien lo anterior. Felicitaciones de nuevo. Vamos a descansar hasta y media, ¿sí? bueno, profe. Bueno, descansamos un rato y arrancamos con análisis. Bueno. Bueno, profe, hasta luego.